Hay noches que marcan una vida para siempre. Y luego están las noches que la destrozan por completo, pieza por pieza, hasta que no queda nada. Lo que sucedió tras los muros de uno de los colegios más prestigiosos de Madrid no fue solo un crimen. Fue el inicio de una guerra silenciosa donde la justicia tenía un precio inalcanzable. Pero alguien, movido por la rabia y la desesperación, estaba dispuesto a pagarlo con su propia alma. Esta es la historia de cómo un hombre bueno se vio obligado a desatar el infierno. Javier era el director del Colegio San Isidro, un centro concertado en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid. Llevaba 20 años dedicado a la enseñanza, creyendo firmemente en su poder para moldear futuros brillantes. Era un hombre respetado, de principios firmes y mirada cansada. Su vida transcurría entre los muros de aquel edificio neoclásico, un mundo de uniformes impecables, padres influyentes, y la promesa de un futuro de élite para sus alumnos. Entre su profesorado destacaba Laura, una joven profesora de literatura llena de idealismo. Su pasión por enseñar era contagiosa y se había ganado el cariño de sus alumnos de bachillerato, la promoción que estaba a punto de graduarse. Una promoción de chicos con apellidos importantes, coches caros aparcados en la puerta y la arrogante certeza de que el mundo les pertenecía. Nadie imaginaba que la celebración de su éxito sería el prólogo de la más oscura de las tragedias. El motor de su coche se apagó, sumiendo el garaje en un silencio denso y pesado. Javier no se movió. Apoyó la frente en el volante frío, sintiendo el cuero gastado contra su piel. El aire olía a gasolina y a derrota. El día había sido una sucesión de horrores que se negaba a terminar. No quería subir a casa. No quería enfrentarse a la mirada de Isabel, su mujer. No tenía fuerzas para contarle el infierno que se había desatado en el aula de música después de la fiesta de graduación. El recuerdo de Laura, acurrucada en un rincón, con la mirada vacía y el vestido de celebración rasgado, era una imagen grabada a fuego en su mente. ¿Cómo podía explicarle a Isabel que uno de los monstruos era Adrián, el hijo de su mejor amiga, Carmen? El miedo, un nudo helado en su estómago, se mezclaba con una rabia incandescente que amenazaba con consumirlo todo. Sentía que si abría la boca, no saldrían palabras, sino un grito que haría temblar los cimientos del edificio. La luz del balcón se encendió. La silueta de Isabel se recortó contra la noche madrileña. «¿Javier? ¿Piensas quedarte ahí toda la noche?» Su voz, normalmente cálida, sonaba tensa, casi acusadora. Él levantó la mano en un gesto vago, una promesa vacía de que todo estaba bien, pero nada estaba bien. El mundo se había torcido sobre su eje. Salió del coche y el calor pegajoso de la noche de junio le golpeó como una bofetada. Subió en el ascensor, cada piso un martirio, un acercamiento inevitable a la conversación que lo cambiaría todo. Al entrar en el apartamento, el olor a la cena que Isabel había preparado le revolvió el estómago. «¿Qué pasa? Tienes una cara...», insistió ella, cruzándose de brazos. «Ha ocurrido una tragedia en el colegio, Isabel. Algo terrible», dijo él, dejando caer su chaqueta sobre una silla. La prenda, un tuit caro, parecía tan agotada y arrugada como su dueño. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo verbalizar el salvajismo que había presenciado. ¿Una tragedia? No he oído nada en las noticias, respondió Isabel, con un tono que a Javier le pareció frívolo, casi decepcionado por no tener una primicia que contar. Esa actitud, esa necesidad de convertir el dolor ajeno en un chisme, le encendió una mecha de irritación. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua, aunque lo que realmente necesitaba era un whisky solo y muy cargado. Se sentó a la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Las sienes le latían con fuerza. ¿Cómo era posible? Chicos de 18 años, a las puertas de la universidad con toda la vida por delante. ¿Qué clase de vacío moral, qué pozo de oscuridad habitaba en ellos para cometer un acto tan despreciable?
Y sobre todo, ¿qué culpa tenía él? ¿Había fallado como educador? ¿Había ignorado las señales? La verdad era que las había ignorado. La arrogancia, la falta de respeto, los pequeños actos de crueldad que había dejado pasar como cosas de críos. Isabel se acercó, su perfume floral invadiendo el espacio. Su inquietud era ahora genuina. Javier, por favor, me estás asustando. Dime qué ha pasado. Su mano se posó en su hombro, pero él se encogió. El contacto físico le resultaba insoportable. Respiró hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas y heladas. Varios alumnos de último año, después de la fiesta, han agredido a Laura, la profesora de literatura. Las palabras salieron atropelladas, desnudas de cualquier eufemismo. El horror en su forma más pura. Isabel se quedó paralizada. Llevó una mano a su boca, sus ojos abiertos de par en par. La cocina, antes un espacio familiar y seguro, se había convertido en la escena de una confesión terrible. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo, marcando cada segundo de un silencio que se estiraba hasta el infinito. El mundo de Isabel, construido sobre la amistad con Carmen y las apariencias de su círculo social, estaba a punto de derrumbarse. Dios mío, ¿pero cómo? ¿Están todos bien? ¿La han detenido? Las preguntas de Isabel eran un torbellino de pánico. Luego, añadió la frase que lo rompió todo. ¿Estarían borrachos, quizás? La justificación, la búsqueda instintiva de una excusa que atenuara la monstruosidad del acto. Javier levantó la vista y en sus ojos había una mezcla de asco y sorpresa. ¿Borrachos? ¿Y eso qué importa, Isabel? Eso no es una excusa. Y sí, estaban ebrios, pero no lo suficiente como para no saber lo que hacían. Su voz era un témpano de hielo. Tienen 18 años, son adultos ante la ley. Espero que se pudran en la cárcel. Isabel retrocedió como si la hubiera golpeado. Pero Javier, son solo unos niños, les vas a arruinar la vida. Tienen la selectividad, la universidad. Les destruirás el futuro. La defensa apasionada de los verdugos. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo su mujer. Era una mentalidad, una podredumbre social que siempre culpaba a la víctima. ¿Que yo les voy a arruinar la vida? Javier se levantó, su silla arañando el suelo con un chirrido agudo. Ellos le han arruinado la vida a ella, a Laura, la chica que se desvivía por ellos, que les preparaba para los exámenes en su tiempo libre, que los defendía ante la junta de evaluación. ¿No te das cuenta de la atrocidad que estás diciendo? La miró fijamente, como si la viera por primera vez. Todos culpan a la víctima hasta que la víctima es su hija, o su hermana, o ellos mismos. La cara de Isabel era un poema de indignación y conflicto. Negó con la cabeza, no con compasión por Laura, sino con desaprobación hacia él. Javier lo supo en ese instante. Supo que su mujer ya había elegido un bando. Y no era el suyo, no era el de la justicia. Era el bando de su amiga Carmen, la madre de uno de los agresores. La lealtad a su círculo social pesaba más que la empatía por una mujer destrozada. Esa noche, por primera vez en 15 años de matrimonio, durmieron en habitaciones separadas. El silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier grito. A la mañana siguiente, el apartamento de Laura olía a cajas de cartón y a tristeza. Estaba en un pequeño piso alquilado en La Guindalera, un barrio modesto no muy lejos del colegio. Cuando Javier llegó, la encontró metiendo libros en una caja con una rapidez febril, como si el propio movimiento pudiera alejar los fantasmas. Sus ojos estaban hinchados y evitaban los suyos. «¿Laura? ¿Qué estás haciendo?» «No puedes irte así», dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. Ella se detuvo, con un ejemplar de 100 años de soledad en la mano. «Ah, ¿no? ¿Y qué me propones, Javier? ¿Que me quede? ¿Que vuelva al colegio y dé clases como si nada?
esperando a cruzarme con ellos o con sus padres por la calle. Su tono era monocorde, desprovisto de toda emoción. Era el tono de alguien que ya se ha rendido. Quería irse, desaparecer, borrar los últimos meses de su vida como si nunca hubieran existido. Quería que la tierra se la tragara y la escupiera en un lugar donde nadie la conociera, donde su nombre no estuviera manchado por la humillación. Javier se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Recordó el día que la entrevistó para el puesto, su entusiasmo, su amor por la literatura, la luz en sus ojos al hablar de sus autores favoritos. Había visto en ella a la profesora que él mismo había querido ser. Ahora, esa luz se había extinguido. He dedicado mi vida a esto, Javier. Quería ser profesora desde que era una niña. He hecho másteres, cursos, me dejé la piel para conseguir la plaza. ¿Y para qué? ¿Para convertirme en eso? ¿En un trozo de carne para unos críos malcriados? Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo, empezaron a brotar, silenciosas y amargas. Se abrazó a sí misma temblando. Él intentó ponerle una mano en el brazo, pero ella retrocedió bruscamente, con pánico en la mirada. «No me toques», susurró. Ese gesto, esa reacción visceral, le dolió a Javier más que cualquier acusación. Comprendió la profundidad de su trauma. Cada hombre era ahora una amenaza potencial. Él levantó las manos, en señal de paz. «Lo siento, Laura. Tienes razón, pero no puedes dejar que se salgan con la suya. Tienes que denunciar. Si no lo haces, volverán a hacerlo. Piensa en otras chicas que puedan cruzarse en su camino». Este argumento, la apelación a su sentido de la responsabilidad, pareció hacer una pequeña mella en su coraza de apatía. Lo miró y por un instante vio a la profesora comprometida que era antes. «En cuanto ponga la denuncia, sus padres me destrozarán. La prensa me devorará. La sociedad me culpará. Dirán que yo les provoqué, que qué hacía una profesora sola con alumnos en una fiesta. No entiendes el infierno que me espera, y no quiero volver a pasar por él. Ya he tenido suficiente. Por favor, déjame en paz». Su voz se quebró al final. Javier sintió una punzada de culpa. La estaba presionando, sí, pero creía que era lo correcto. No podía permitir que la injusticia ganara por incomparecencia. Dejó su tarjeta sobre una de las cajas. «Piénsalo, Laura, no estás sola en esto, yo te apoyaré». Salió del apartamento escuchando sus sollozos al otro lado de la puerta. 2 días después, Laura llamó. Con la voz temblorosa, le dijo que había puesto la denuncia. Una pequeña victoria que supo a ceniza. Porque lo que vino después fue exactamente el infierno que ella había predicho. Las noticias aparecieron primero en los diarios digitales, con titulares sensacionalistas. Escándalo en un prestigioso colegio de Madrid. Los nombres de los chicos no se publicaron, protegidos por el poder de sus familias. El nombre de Laura, sin embargo, se filtró a las pocas horas. Su foto, sacada de las redes sociales del colegio, estaba por todas partes. Los comentarios en internet eran un pozo de veneno. Seguro que iba provocando. Algo habrá hecho. A saber qué buscaba. La máquina del fango, perfectamente engrasada por los abogados de las familias, se había puesto en marcha. La víctima se convirtió en la acusada. Javier observaba todo con una impotencia que le quemaba por dentro. La sociedad no había cambiado. Seguía siendo un tribunal popular cruel y misógino. La llamada de Isabel fue furiosa. ¿Lo ves? ¿Estás contento, Javier? Has destrozado a Carmen. Su hijo está hundido, no para de llorar. Dice que es todo un malentendido. Y todo por tu culpa, por animar a esa chica a denunciar. Javier no podía creer lo que oía. ¿Un malentendido, Isabel? ¿Un malentendido? Vi lo que hicieron con mis propios ojos. Tuve que quitárselos de encima yo mismo. Gritó al teléfono, atrayendo las miradas de los pocos profesores que quedaban en el colegio. «Seguro que exageras.
Carmen dice que la profesora estuvo bebiendo y coqueteando con ellos toda la noche. Que prácticamente se les insinuó, replicó Isabel, repitiendo el guión que su amiga le había dictado. En ese momento, Javier supo que su matrimonio estaba muerto. La persona al otro lado del teléfono era una extraña, una cómplice de la mentira. «No quiero volver a hablar contigo hasta que entres en razón», dijo con una frialdad que se sorprendió a sí mismo, y colgó. El silencio en su despacho era absoluto, roto solo por el zumbido de su propia sangre en los oídos. El colegio se convirtió en un campo de batalla. Un enjambre de periodistas acampaba en la puerta día y noche. Javier tenía que entrar y salir escoltado por la seguridad, soportando un bombardeo de flashes y preguntas hirientes. ¿Es cierto que la profesora tenía un comportamiento inadecuado? ¿Va a tomar medidas el colegio contra ella? Los padres de los otros alumnos llamaban para quejarse, preocupados por la reputación del centro. Nadie parecía preocuparse por la mujer que había sido brutalmente agredida entre esas mismas paredes. Un día, una madre le arrojó un vaso de café caliente al salir. El líquido hirviendo le manchó la chaqueta mientras la mujer gritaba: «Contratan a cualquiera y luego les destrozan la vida a nuestros hijos». Javier ni siquiera reaccionó. Siguió caminando, con la mancha marrón extendiéndose por su pecho como una herida visible, sintiendo el veneno de la opinión pública corriendo por sus venas. Estaba solo, completamente solo en una guerra que no sabía cómo ganar. La investigación policial fue una farsa. El inspector que llevaba el caso, un hombre con aspecto de estar más interesado en su jubilación que en la verdad, hacía preguntas capciosas a Laura, insinuando que su relato tenía inconsistencias. Las pruebas, misteriosamente, se debilitaban. Un vídeo de seguridad clave del pasillo se había borrado por un fallo técnico. Los testimonios de otros alumnos que habían visto algo se retractaban de la noche a la mañana. El poder y el dinero de las familias de Adrián, Marcos y Hugo estaban moviendo todos los hilos en la sombra. Creaban una realidad paralela, una narrativa en la que ellos eran las verdaderas víctimas de una mujer manipuladora. Javier asistía a cada declaración, a cada reunión, viendo cómo la red de mentiras se tejía con una eficacia aterradora. Sentía que luchaba contra un monstruo invisible con tentáculos en todas partes. En la policía, en la prensa, en los juzgados. La justicia no era ciega. Miraba para otro lado cuando la cartera era lo suficientemente abultada. El día que se archivó el caso por falta de pruebas concluyentes, el sol brillaba en Madrid con una intensidad insultante. Javier recibió la noticia por teléfono, en su despacho. Se quedó mirando por la ventana la vida que seguía su curso en la calle Serrano, ajena a la injusticia que se acababa de cometer. El sistema había fallado. O peor, había funcionado a la perfección para los que podían permitírselo. Se imaginó a los chicos celebrándolo, riéndose de todo. Se imaginó a Laura recibiendo la misma noticia, sintiendo cómo la última puerta de la esperanza se cerraba de un portazo. La rabia que había sentido al principio se había transformado en algo más frío y afilado. Un propósito. Si el sistema no les daba su merecido, él encontraría la manera. Cogió el teléfono y marcó un número que no había usado en años. El de su hermano, Roberto. Roberto no se dedicaba a la enseñanza. Se movía en un mundo de negocios turbios y favores que se pagaban caros. Era el único que podía ayudarle. Se encontraron en un bar antiguo de la Latina, de esos con serrín en el suelo y olor a vino rancio. Roberto escuchó el relato de Javier sin interrumpir, asintiendo lentamente mientras daba vueltas a un vaso de vermut. No había sorpresa en su mirada, solo un cinismo cansado. «¿Y qué quieres que haga, hermanito?», preguntó al final, con una calma que contrastaba con la agitación de Javier. «Quiero que sufran. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero que su futuro, ese futuro brillante que sus papás les han comprado, se haga añicos». La voz de Javier era un susurro peligroso.
Eso se puede arreglar. Tengo contactos en las universidades, en los comités de admisión. Unas llamadas, unos rumores bien colocados sobre problemas de disciplina, comportamiento. Nadie quiere a una manzana podrida, por muy importante que sea su apellido. Sus expedientes quedarán manchados para siempre. Ninguna universidad de prestigio en España los aceptará. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Javier, un atisbo de esperanza oscura naciendo en su interior. Roberto sonrió por primera vez. No fue una sonrisa agradable. Puedo hacer eso y mucho más. Tú solo tienes que darme el visto bueno. Considera esto la primera parte del pago. En las semanas siguientes, Javier presentó su dimisión. Ya no podía dirigir un colegio que representaba todo lo que había llegado a odiar. La hipocresía, la cobardía, la injusticia. Se encerró en su piso, ahora vacío después de que Isabel se llevara sus cosas. Los días pasaban en una neblina de silencio y planificación, y entonces empezaron las llamadas. Eran los padres, primero amables, luego suplicantes, y finalmente, histéricos. El expediente de Adrián ha sido rechazado en ICADE. A Marcos no lo admiten en la Politécnica por una nota negativa en su historial. Hugo no puede matricularse en ningún sitio. El pánico se había instalado en las mansiones de La Moraleja. Su dinero, por primera vez, no podía comprarlo todo. No podían entender qué estaba pasando. Javier los escuchaba con una satisfacción gélida, negando tener nada que ver, disfrutando de su desconcierto. Era un aperitivo. La venganza era un plato que se servía frío, y él apenas había empezado a prepararlo. Una tarde, Carmen, la madre de Adrián y ex mejor amiga de su mujer, se presentó en su puerta sin avisar. Su rostro, normalmente impecable, estaba descompuesto por la angustia. «¿Has sido tú, verdad?», le espetó, sin preámbulos. «Estás arruinando la vida de mi hijo. Es por tu culpa que ninguna universidad lo quiere». «No sé de qué me hablas, Carmen. Quizás el comportamiento de tu hijo finalmente le está pasando factura», respondió Javier, apoyado en el marco de la puerta, bloqueándole el paso. «Mi hijo es un buen chico. Fue un error, una estupidez de una noche. Esa mujer lo provocó», gritó, su voz rompiéndose. «Esa mujer, Carmen, era su profesora. Y tu hijo no es un buen chico, es un criminal. Y esto es solo el principio. Ahora, si me disculpas». Empezó a cerrar la puerta, pero ella lo detuvo con el pie. «Te arrepentirás de esto, Javier. Mi marido tiene más poder del que te imaginas. Te destruiremos». La amenaza flotó en el aire viciado del descansillo. Javier se limitó a sonreír con tristeza. «Ya estoy destruido. No tenéis nada que quitarme». Y cerró la puerta. Isabel lo llamó esa misma noche, instigada por Carmen. Su voz era un cóctel de súplica y rabia. «Javier, para esto, por favor. ¿Qué ganas con tanto rencor? La chica esa ya se ha ido, la vida sigue. Deja a los chicos en paz». La desconexión de Isabel con la realidad era tan profunda que a Javier ya no le dolía, solo le producía un cansancio infinito. No es rencor, Isabel. Se llama consecuencia, algo que vosotros, en vuestro mundo de privilegios, parecéis no entender. Pero su voz interior le decía otra cosa. Sí era rencor, era una venganza pura y dura, y le estaba gustando. ¿Y qué será lo próximo, ¿Vas a ir a por ellos? Te has convertido en una especie de justiciero, se burló ella. Javier guardó silencio, porque eso era exactamente lo que iba a hacer, o más bien, lo que Roberto iba a hacer por él. Colgó el teléfono. Fue la última vez que hablaron. Unos días después, inició los trámites del divorcio. Había cortado el último lazo que lo ataba a su antigua vida. Ahora era un hombre libre para llevar a cabo su plan. Javier no supo los detalles. Y no quiso saberlos. Roberto fue muy discreto. Solo le dijo, «Ya está hecho. Van a recibir una lección sobre el consentimiento que no olvidarán en su vida».
Una noche, Adrián, Marcos y Hugo fueron sacados de un bar de moda en la calle Ponzano. Unos hombres muy grandes, muy profesionales, los metieron en una furgoneta sin ventanas. Lo que pasó después fue una simetría poética y terrible. Les hicieron sentir el mismo miedo, la misma humillación, la misma impotencia que ellos le habían infligido a Laura. No hubo violencia física extrema, pero sí la suficiente para que el terror les calara hasta los huesos. Los abandonaron, temblando y llorando, en un descampado a las afueras de Madrid, con una sola advertencia: la próxima vez no seremos tan amables. Los chicos, que se creían los reyes del mundo, aprendieron esa noche que siempre hay un pez más grande y más peligroso en el estanque. Las familias, aterradas, no acudieron a la policía. Sabían que estaban metidos en un juego que no podían ganar. Contrataron guardaespaldas para sus hijos, que ahora no se atrevían a salir de casa. El miedo era su nueva sombra. La ciudad, antes su patio de recreo, se había convertido en un lugar hostil. Javier, por su parte, sintió un vacío inmenso. La venganza no le había traído la paz que esperaba, solo un sabor amargo en la boca. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. Se había convertido en aquello que despreciaba. Alguien que usaba el miedo y la violencia para imponer su voluntad. Quería llamar a Laura, quería contarle que, a su manera, había conseguido justicia para ella. Que los monstruos que le hicieron daño ahora tenían miedo. Necesitaba que ella lo supiera, que su sufrimiento no había sido en vano. Buscó su número en el móvil, sus dedos temblando ligeramente. Necesitaba oír su voz, saber que estaba bien, que había podido empezar de nuevo en algún otro lugar. El teléfono sonó varias veces antes de que una mujer con voz cansada respondiera. No era Laura. «Dígame». Era una voz mayor, teñida de una tristeza profunda. «Hola, disculpe. Buscaba a Laura. Soy Javier, el director de su antiguo colegio. Solo quería saber cómo estaba», dijo él, con el corazón encogido por un mal presentimiento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por un sollozo ahogado. A Javier se le heló la sangre. «¿Usted es el director?», dijo la mujer que se presentó como la tía de Laura. «Mi niña ya no está con nosotros. Se nos fue hace 9 días. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué ha pasado?», tartamudeó Javier sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «El corazón, hijo. Su pobre corazón no aguantó. El disgusto, la vergüenza, el miedo. Todo eso la consumió por dentro. La ingresamos en el hospital, pero una noche tuvo un ataque y ya no despertó». La mujer rompió a llorar desconsoladamente. «¿Esa gente la mató, señor director? La mataron igual que si le hubieran puesto una pistola en la cabeza». Javier dejó caer el teléfono. El aparato rebotó en la alfombra con un ruido sordo. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la mirada perdida. Muerta. Laura estaba muerta, y su venganza no había servido para nada. Era un gesto vacío, un eco en una habitación donde ya no había nadie para escucharlo. La había presionado para que denunciara. La había arrastrado a un infierno público que la había destrozado. Y mientras él se regodeaba en su justicia personal, ella se apagaba en la cama de un hospital. La culpa lo aplastó con un peso físico, insoportable. Era un asesino. No como ellos, no con las manos, pero sí con sus buenas intenciones, con su egoísta necesidad de justicia. Todo su plan, toda su rabia, se reveló como lo que era, una pataleta de un hombre que había perdido el control. Y el precio lo había pagado ella, con su vida. Se quedó ahí, en el suelo de su apartamento vacío, durante horas, mientras la noche caía sobre Madrid, sin fuerzas para llorar. Pasaron varias semanas. Javier empezó a ir a terapia intentando lidiar con un dolor y una culpa que amenazaban con ahogarlo. Estaba intentando reconstruirse, pieza por pieza,
cuando una mañana el portero le avisó de que tenía visita. Al asomarse por la ventana, los vio. Adrián, Marcos y Hugo, de pie en la acera, flanqueados por sus padres, que esperaban dentro de sus lujosos coches. Parecían más pequeños, menos arrogantes. Sus rostros reflejaban el cansancio y el miedo. Bajó a la calle, con el corazón latiendo con fuerza. Se pararon frente a él, en un silencio incómodo. Fue Adrián quien habló primero con la voz temblorosa. «Señor director, Javier, venimos a pedirle que pare. Ya hemos aprendido la lección. Solo queremos seguir con nuestras vidas. Queremos ir a la universidad el año que viene». Javier los miró, a uno por uno. No vio arrepentimiento en sus ojos. Vio el egoísmo de quien ha sido castigado, y solo quiere que el castigo termine. No habían entendido nada. ¿Quieren seguir con sus vidas? La voz de Javier era apenas un susurro, pero cortaba como el cristal roto. ¿Tener una carrera, casarse, formar una familia? Es una pena que le robaran esa misma oportunidad a otra persona, ¿no creen? Los chicos se miraron entre ellos, incómodos. «Lo sentimos por lo que pasó», dijo Marcos, sin convicción. «Fue una estupidez. Si nos da el número de la profesora, la llamaremos para pedirle perdón. Arreglaremos las cosas». La ingenuidad, la arrogancia de pensar que todo se podía arreglar con una llamada, con una disculpa forzada, fue la gota que colmó el vaso. Una risa seca y amarga escapó de los labios de Javier. No pueden llamarla. Ya no pueden arreglar nada. Los miró fijamente, disfrutando del desconcierto en sus caras. Iba a clavarles la última daga, la única verdad que importaba. Una verdad con la que tendrían que vivir el resto de sus miserables vidas. «Laura ha muerto», dijo Javier, pronunciando cada palabra con una claridad brutal. Las caras de los tres jóvenes se transformaron. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad que poco a poco se convirtió en horror. Su corazón no resistió el trauma y la humillación a la que la sometieron. Así que enhorabuena, ya no son solo agresores, ahora también son asesinos. Javier dio media vuelta y caminó hacia su portal, sin mirar atrás. Escuchó una exclamación ahogada. Una de las madres había salido del coche y se había llevado las manos a la cara, con un grito sofocado. Por primera vez, el impacto de sus acciones pareció golpearles con toda su fuerza. No era un juego. No era un error de juventud. Habían matado a una persona. Y esa era una mancha que ni todo el dinero de sus padres podría limpiar jamás. No había perdón posible, ni para ellos, ni para él. De vuelta en su apartamento, Javier abrió un cajón y sacó una única fotografía que había guardado del anuario del colegio. Era Laura, rodeada de alumnos durante una excursión. Sonreía a la cámara, con los ojos llenos de vida y de futuro. Era una sonrisa que él había ayudado a apagar para siempre. La venganza no le había devuelto la vida a Laura. No había restaurado el orden del universo. Solo había creado más dolor, más oscuridad. Había arrastrado a todos a su propio infierno personal. Miró la foto una última vez, una despedida silenciosa a la mujer que había intentado proteger, y a la que, en última instancia, había fallado de la peor manera posible. Con los dedos temblorosos, rompió la fotografía en pedazos pequeños y los dejó caer en la papelera. Tenía que aprender a vivir con sus fantasmas. Era su condena, su propia cadena perpetua. El silencio en el apartamento era total, y sabía que nunca, nunca, volvería a estar realmente solo. Los meses se convirtieron en un año. Javier, con la ayuda de su hermano, montó una pequeña empresa de importación. Un trabajo anónimo, mecánico, que le permitía mantener la mente ocupada. Nunca volvió a pisar un colegio. La palabra educación le provocaba náuseas. A veces, por la noche, se preguntaba qué habría sido de aquellos chicos, si el peso de la muerte de Laura los perseguiría, si serían capaces de sentir algo parecido al remordimiento, o si, por el contrario,
Habrían conseguido enterrar la verdad bajo capas de negación y privilegio, esperando el momento para volver a ser los depredadores que siempre fueron. No quería saber la respuesta. Algunas puertas, una vez cerradas, es mejor no volver a abrirlas. El dolor por Laura se había atenuado, convirtiéndose en una cicatriz sorda, un recordatorio constante de su fracaso. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, vio a una joven profesora con un grupo de niños pequeños. Reía mientras les explicaba algo sobre las hojas de los árboles. Por un instante, el corazón de Javier se encogió. Vio en ella el reflejo de Laura, la misma pasión, la misma entrega. Sintió un impulso de acercarse, de advertirle, de decirle que tuviera cuidado, que el mundo estaba lleno de monstruos disfrazados de niños bien. Pero se contuvo. No era su lugar. Su guerra había terminado. Había perdido, aunque técnicamente hubiera ganado. No había vencedores en esta historia, solo víctimas, unos de la violencia, otros de la culpa. Se dio la vuelta y siguió su camino, un hombre anónimo más en la multitud de Madrid, cargando con el peso de una justicia que había llegado demasiado lejos y a la vez demasiado tarde. La ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente a las tragedias privadas que se desarrollaban en su interior. Las luces de neón de la Gran Vía se encendían cada noche, prometiendo un glamour que a menudo ocultaba las más oscuras realidades. Javier a veces se sentaba en una terraza pidiendo un café y observaba a la gente pasar. Se preguntaba cuántos de ellos llevaban cicatrices como las suyas, cuántos libraban batallas silenciosas tras una apariencia de normalidad. Se dio cuenta de que la justicia no era un concepto abstracto dictado por los tribunales. Era algo personal, visceral y a menudo terriblemente imperfecto. Su búsqueda de justicia le había costado su carrera, su matrimonio y una parte de su alma. Pero, en el fondo de su ser, una pregunta persistía, negándose a ser silenciada. Si volviera atrás, ¿haría algo diferente? Y la respuesta, aterradora y honesta, era que no. No sabía cómo. El recuerdo de Laura se había convertido en un santuario privado en su mente. Ya no era solo una víctima, era un símbolo de la inocencia aplastada, de la bondad traicionada. Y su propia historia era una fábula moral sobre los límites de la venganza. Aprendió a vivir con ello, no como una carga, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, las batallas más importantes son las que se pierden, porque son las que nos enseñan la verdadera medida de nuestra humanidad. Madrid, con su bullicio y su belleza, se convirtió en el escenario de su penitencia silenciosa. Y en la quietud de su apartamento, en las largas noches de insomnio, entendió que el verdadero castigo no era la cárcel ni el ostracismo social. El verdadero castigo era vivir sabiendo el daño que habías causado. Y esa era una sentencia que duraría toda la vida, tanto para los verdugos como para el hombre que intentó y fracasó en ser su juez. La venganza de Javier se consumó, pero la victoria fue hueca, teñida por la tragedia. Destruyó el futuro de los culpables, pero no pudo devolverle la vida a Laura ni la paz a su propia conciencia. Al final, todos perdieron. Los chicos, su arrogancia y su futuro. Javier, su fe en la justicia y su alma. Y Laura, lo perdió todo. Una historia desoladora que nos obliga a preguntarnos por los verdaderos monstruos. ¿Son solo los que cometen el crimen, o también un sistema que los protege y una sociedad que culpa a la víctima? La justicia, a veces, es solo una forma más elaborada de venganza, y el precio, casi siempre, es demasiado alto. Gracias por acompañarnos en este intenso relato. Si te ha conmovido, deja un like, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias, y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Javier hizo lo correcto? ¿O su sed de justicia lo convirtió en aquello que combatía? Te leemos.